igualmente, y gracias por permanecer y por quedarse. Un poco lo que yo había imaginado era pues dar una visión más desde la gestión cultural dura, digamos, en el caso de Santiago y Tatiana, qué es lo que han hecho a lo largo de su vida. Y pues aquí tenemos el privilegio de estar con dos personas que han ido mucho a los territorios. El oficio de Lucía los últimos 5 años, como lo dice el maravilloso informe de la Comisión de la Verdad, ha sido escuchar más que hablar. Ese fue el ejercicio que ustedes se plantearon, no ir al territorio con la idea de ir a buscar o a diagnosticar lo que estaba ocurriendo, sino de que la gente pues les contara. Básicamente creo que ese fue el primer ejercicio y creo que eso es lo valioso de ese informe, que por supuesto las calumnias no van a poder desbaratar, porque está hecho desde la gente, no está hecho desde la política, desde la centralidad, sino la gente construyó ese informe y cuando lo lea pues se da cuenta que ahí está el relato de lo ocurrido. Y por supuesto César, que lleva más de 20 años como una decisión personal metiéndose a frentear, diría yo, a ir a los territorios como un músico que cree que el arte puede transformar realidades y que el trabajo comunitario con la gente puede en efecto incidir sobre una violencia que yo creo que nos tiene a todos agotados, fatigados, a veces desesperanzados, pero yo creo que también nos llena de optimismo este momento. Así que yo quiero comenzar con los dos preguntándoles eso: ¿cuándo es la primera vez que ustedes van a un lugar, a un territorio y se dan cuenta que la cultura o que el arte es una llave para empezar a trabajar con la gente en sus historias personales, como lo hice en el caso de Tatiana y de Santiago? Bueno, muchas gracias Juan David, y un saludo muy especial a César, un par de amigos de siempre en esta lucha, y Ángel, muchas gracias a ti y al Banco de la República, que ha sido un aliado estratégico para la Comisión de la Verdad en esa tarea tan importante y tan necesaria de que esa escucha que hicimos realmente le llegue a mucha gente y se convierta en ese espejo que esperamos que sea ese relato de nación en el que nos podamos ver para entender qué es lo que tenemos que hacer por construir un país donde seamos capaces de vivir en paz, de vivir de manera civilizada y armónica. Juan David, yo tengo como, primero decir, y que agradezco mucho esa mención que haces del capital simbólico tan rico que tenemos quienes tuvimos la fortuna de aproximarnos a las expresiones del arte y la cultura desde muy pequeños, que es como un beneficio, como una fortuna escasa en este país, porque muy poca gente, pues a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho, porque yo sí creo que se han hecho enormes esfuerzos porque el arte y la cultura hagan parte de la vida de la nación, todavía no es un bien común. Mi madre, por fortuna, fue una maestra impresionante en los asuntos del arte. Yo fui al Conservatorio de la Universidad de Antioquia a los 5 años por primera vez, tengo carnet de la Universidad de Antioquia a los 5 años, no creo que todo el mundo tenga esa belleza. Les contaba esta mañana que pues mi madre nos llevaba a todo. Yo me acuerdo, creo que la mayoría de las cosas un poco dormida, ¿no? Uno chiquito con los pies así colgando en las bancas de los teatros y de las conferencias. Nos llevaba a los conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, porque se acabó esa práctica tan bella de llevarlo a uno a conciertos didácticos. Eso era muy importante. Yo creo que habría que insistir en ese tipo de escenarios. Pero me acuerdo muy especialmente que mi madre nos llevó a la primera Bienal de Arte, que era la Bienal de Arte de Cortejer. Yo tenía 9 años
Y esto era una cosa de locos, pero de locos era de locos. En mi casa, que era una casa bastante culta, especialmente mi madre, mi padre tenía una ventaja muy grande, y es que mi padre toda la vida oyó Ondas de la Montaña, música popular. Entonces esa combinación fue una riqueza muy grande, fue el crossover que soy hoy. Entonces, mi madre nos llevó, y una Bienal de Arte de Coltejera, en ese tiempo uno llegaba y había un bulto de heno, unos bultos de heno, eso era una obra de arte, y había unas cortinas de plástico, eran unos penetrables, y había un arte cinético y un arte, una cosa. Entonces yo desde esa edad hice conciencia de que el mundo era ancho y ajeno, de que lo que uno había visto en la casa, que iba a decir, mi casa que era una casa más o menos culta, pues había unas laminitas de Van Gogh y de Picasso, eso era lo más contemporáneo que yo había visto, y eso que no era solo la del Sagrado Corazón, que es la única que habita las casas paisas. Entonces esa posibilidad, esa apertura, esa posibilidad de asomarse al mundo y al mundo de los otros, es lo que se convierte en una fortuna para una vida, ¿no? Que es lo que uno quisiera, que mucha más gente tuviera la posibilidad de que a través de las prácticas artísticas y culturales no solamente pudiera ver el mundo de los otros, que muchas veces no lo podemos ver sino a través del arte. ¿Cuántas cosas no conocemos sino a través del cine? ¿Cuántas cosas no conocemos sino a través de la literatura, o a través de la pintura, o a través de las canciones? No hemos hecho conciencia de que el arte es un lugar del conocimiento. Yo tengo esta cantaleta hace muchos días porque yo creo que sigue siendo como un entretenedero, como una cosita que se pone ahí un poco para alegrar la vida, que también, ¿no? El arte tiene que alegrar la vida y también entristecernos, porque también tiene la tarea de preguntarnos por cosas muy duras. Pero quienes hemos tenido esa fortuna también hemos podido, a través del arte, ver hacia adentro de nosotros mismos, preguntarnos cosas. El cine, por ejemplo, es muy potente en ese sentido. ¿Cuántas personalidades, cuántos conflictos, cuántas interpelaciones te hace un relato a través de la literatura o a través del cine? Es que el que no ha leído, y el que no ha ido a cine, y el que no ha escuchado atentamente muchas canciones, seguramente tiene un mundo muy pequeño, porque uno tiene un mundo donde se mueve muy pequeño, y el arte le amplía ese mundo. Entonces, yo creo que eso me abrió muy rápidamente a ese panorama de hay muchos otros y hay muchas otras maneras. Y desde muy pequeña también, como estuve en temas sociales, yo fui misionera desde chiquita también en el colegio, entendí muy rápidamente también, por fortuna, que la mejor comunicación de esas otras culturas se hacía a través del arte, a través de las danzas en las escuelitas donde íbamos a trabajar, en las comunidades, a través de sus obras de teatro, y en la Comisión de la Verdad ratificamos que el arte es un lugar de conocimiento enorme al que no le hemos puesto atención. Las comunidades y los artistas nos están diciendo cosas muy importantes hace muchos años, de sus dolores, de sus sueños también, de sus expectativas sobre la vida, y nosotros todavía no hemos puesto el arte y la cultura en ese lugar del conocimiento. Yo digo, Juan David, que si tú pones en una cita de un doctorado, de una tesis de doctorado, una canción del punk o del rap que habla de la vida de los jóvenes en este país, lo más seguro es que te la veten, porque eso no está indexado, esos punquetos no tienen indexado nada. Seguimos en una cultura absolutamente ajena a nuestra propia realidad, y bueno, desde siempre yo he creído que el arte y la cultura son el medio para la transformación social, que lo que se transforma en la sociedad es la cultura,
y esa fue mi apuesta en la Comisión de la Verdad. Al principio un poquito difícil, porque les pareció a los compañeros comisionados, que son unos doctores seguramente más formados, pues como, sí, sí, eso, vocacionales. Me acuerdo el primer encuentro que tuvimos con, cuando vinieron los compañeros de los territorios, todos trajeron actividades artísticas y culturales, pero por nadie les había dicho, y uno de los compañeros que siempre me dijo que yo era fundamentalista, porque yo creo que la cultura está en el piso del ser y de la construcción de la sociedad, que por eso es lo que se transforma, me dijo, yo no sabía que esto era una actividad cultural. Después, al final, era absolutamente evidente que las comunicaciones más potentes, más fuertes y más legítimas provenían precisamente de esos cantos, de esos ritos, de esas danzas, de esas obras de teatro, porque es una cosa que nace del fondo del alma. Entonces yo llevo muchos años haciendo ese cruce entre arte y cultura y transformación social. Cuando estaba en entidades culturales siempre creo que hay una tarea histórica fundamental que cumplir. En el Museo de Antioquia, creo que César se acuerda, en el Museo de Antioquia la pregunta era ¿para qué un museo en Antioquia? ¿Para qué le sirve a la ciudad y para qué le sirve al país? No puede ser solamente para ver las obras de Botero. ¿Cuál es la pregunta que el Museo de Antioquia le puede hacer a esta sociedad paisa, a la que hay que hacerle muchas preguntas todavía, a ver si se compone algún día? ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacerle sobre su propia identidad? ¿Qué preguntas hay que hacerle al país? Hicimos la primera exposición en el país sobre destierro y reparación, que tuvo 8 salas y 60 eventos, desde el psicoanálisis, desde el rap, desde todas las ciencias posibles, a ver si lográbamos entender por qué somos capaces de pasar por encima de miles de desplazados que habitaban esa ciudad y no nos preguntábamos nada. Entonces, ahí está. César, la misma pregunta, pero con una pequeña, obviamente, mención, y es: tú y yo somos de una generación, creo yo, profundamente despolitizada, porque nos despolitizaron, porque como dijo Tatiana, concediendo que tenemos más o menos la misma edad que Santiago y que Tatiana, digamos a mediados de los 90s, lo que se desata en Colombia es tan brutal, más brutal que lo que ya habíamos vivido en los 80, no lo hemos dimensionado, pero los territorios se arrasan, que creo que muchos nos retraemos, nos vamos, nos exiliamos, otros dicen yo no quiero tener nada que ver con esto, mi vida no tiene que ver con eso, la gente urbana, y hay un momento, y otros se politizan, como contaba Santiago ayer en el carro, y tú haces algo que en principio te cuesta, y que por lo que hoy te celebramos y te reconocemos, pero en lo que estuviste absolutamente solo, y por eso hago este inciso, solo dentro de un gremio a la que esto dice, pues usted que es copetarra y que usted está, no sea loco, o sea, póngase a tocar y sea serio, usted qué tiene que ver con ese país, usted no va a cambiar nada, usted es un privilegiado echando discursos, y tú llevas 25 años solitariamente, hoy evidentemente con un reconocimiento, porque la historia tiene esas también recompensas que todos, insisto, te celebramos, pero empezaste en un momento en donde esto no era un discurso, ni siquiera dentro de la progresía cultural que interesara, y quiero empezar por ahí. ¿Cuándo, dónde y por qué se te ocurre que tú tienes que hacer algo, que tú no puedes ser indiferente a esa sangría que estábamos viviendo en tanto artista? Bueno, pues gracias por invitarnos. Me ha costado mucho trabajo girar sobre esa pregunta, pero yo quiero simplemente decir que hay una hermana mía que es detenida en el año 79 y llevada a las caballerizas
de la brigada en pleno estatuto de seguridad, y allí pues fue torturada y violada, y eso, a pesar de que yo no lo registré, porque yo tenía 6 años, yo no lo registré como histórico, como un evento histórico, sí lo registré a nivel emocional. Vi cómo la familia se fractura, vi cómo toda esta cosa, estos ecos de esa lucha. Luego viene el Palacio de Justicia en el 85, luego, como hablábamos ahora, el libro de Elena Urán registra cómo aparentemente en ese Palacio de Justicia había una intención también de destruir esos archivos de torturas y cosas. Yo arranco una vida en la música normal, a formarme en el conservatorio. Sin embargo, yo nunca me gradué. Yo fui al conservatorio, hice 4 semestres, fui a la pedagógica, hice 4 semestres, fui a la Javeriana, hice 4 semestres. Hice 12, pero me salía, no sé por qué me salía, pero me salía. Y curiosamente en el año 94 se muere mi papá, y esa muerte pues nos deja unas preguntas a todos, y mi primera ejercicio fue salir a buscarla, a resolver una cosa que tenía con la ausencia. Era un dolor, una sensación muy aquí, ¿no? Y curiosamente mi primera salida es a la Clínica de la Paz. Me voy para allá por un tío que era psicoanalista, tenía algún contacto allí, y me voy a tocar en ese patio en un patiecito con una organeta en el año 95. Y yo solamente me hacía preguntas sobre las ausencias, y iba a la clínica, a la cárcel distrital, y visitaba lugares tratando de responder esa cosa que me maltrataba aquí, que yo la asociaba con una sensación de ausencia. Y es ahí donde empieza como a despertarse esta pregunta, año 95, 96, sanando el trauma. Yo siempre he pensado que si uno realmente se la pasa la vida es tratando de sanar alguna cosa, ¿no? Sanando algo que le pasó de niño, de niña, algo que le pasó a los padres, a la madre, y va y constela y hace de todo tratando de desenredar la pita, pero me empiezo a meter ahí en un momento en el que precisamente pues no tendría por qué hacerlo. Estaba yo tocando en Poligamia, esto era un grupo que hacía música comercial y que hacía su ejercicio de una manera muy visible, pero precisamente mi búsqueda de esa herida era distinta, y empiezo a darme cuenta en esos patios de la cárcel o de la clínica o del instituto, que eso que hacíamos desde la organeta o desde la guitarra, muy básico, muy sencillo, alteraba mínimamente el lugar en el que estábamos. Y ahí empieza a desarrollarse en mí una pregunta que es la que hoy todavía me guía, y es: ¿el arte para qué? Y yo ayer lo decía Juan en el carro, o sea, venimos es un poco de gente con muchas preguntas, no a dar respuestas de nada, sino a compartir esas preguntas que nos siguen persiguiendo. Y como lo dice la Mona, yo empiezo a descubrir, luego ya en el año 2000, hacemos nuestro primer viaje a Apartadó, 2002, 2003, San José de Apartadó, El Salado, 2002, 18, 19, 20 de febrero, y empezamos a untarnos de esa realidad que no nos tocaba a los de la ciudad. Y yo empiezo a sentirme muy convocado a recuperar mi historia personal, ¿cierto? La de esa hermana, pero buscando esa respuesta, encuentro que esto era una cosa de cada una de las personas que han decidido hacerse preguntas, y en ese sentido yo conozco mucha gente que decide vivir la vida sin hacerse preguntas, pero ¿quién ha decidido preguntarse por qué está aquí, por qué en este tiempo, por qué en este territorio? Y empiezo a entender que la música, que era mi oficio, pues hace todo esto que dice la Mona, ¿no? O en las artes,
complejizar la realidad. El teatro, lo dice también Fabio Rubiano, el teatro complejiza la realidad, nos muestra en escena eso que no quisiéramos ser pero que somos, eso que deberíamos llegar a ser, en un planeta que va más rápido y que pide que seamos blanco, negro, alto, bajito, clasificarnos rápidamente. Pues esto nos muestra que somos mucho más. Hacer memoria, por supuesto, distintos tipos de memoria, memorias positivas, memorias del dolor, memorias de la esperanza, pero a guardarlas no solo como un dato, sino a guardarlas en un estado emocional. Hay una anécdota bonita de Carlos Pizarro, era año 89-90, estaban escondidos con el M19 en una finca, y él está escribiendo a máquina y retrocede una grabadora y pone play y escucha una canción y sigue escribiendo a máquina y la retrocede y la vuelve a poner y la retrocede y la vuelve a poner. Y la gente le dice, ya, cámbienos la canción. Y al final al amanecer, él dice, prepárense porque vamos a firmar la paz con el gobierno nacional. Y la pregunta sobre ese papel que cumplió la canción, ¿no? Esa inspiración, esa energía, que no solo pasaba por la razón, sino que empujaba. A mí ha sido una de mis inspiraciones, buscar qué es eso que las artes hacen realmente en los seres humanos que logren las transformaciones. El maestro Lederach, en su último libro de la imaginación moral, dice que él se dedicó toda su vida a buscar metodologías, talleres, a hacer grandes trabajos sobre la no violencia, la construcción de paz, y que ha empezado a detectar cómo en esas historias que él ha recuperado, muchas de esos procesos de paz que fueron exitosos se sucedieron en un ejercicio muchísimo más sencillo de un par de seres humanos que, esperando entrar al salón a debatir, compartieron la foto de sus hijos. Y oyendo ahorita a Santiago y a Tatiana, yo decía, pues esta gente es muy tesa porque tiene cómo reconectar a la gente con sus emociones, cómo sanar las heridas de la guerra, pero también cómo iluminar un futuro posible. Esa anécdota del músico que lo meten a la cárcel, del pintor que lo meten a la cárcel y entonces pide que le traigan unos pinceles, y entonces en donde no hay una ventana, pues pinta una ventana. Y él dice, es que yo tengo la posibilidad de imaginar, de pintar un universo posible dentro del universo que me está tocando vivir. Y esa metáfora a mí me convoca mucho, me parece que eso es lo que hacemos nosotros, es esa posibilidad de inventarle a este universo que nos está tocando un nuevo universo posible. Yo no creo que haya un paso atrás ni un paso adelante, creo que son estadios complementarios, y precisamente celebro la posibilidad de estos encuentros porque ponemos a hablar esos estadios, los ponemos en el mismo lugar. No es el arte el que es activista y la gestión que está atrás, como decía Santiago, no se necesita un ministerio para diagnosticar, sino para entender que tiene que trabajarse en los territorios y tiene que conocer cómo se trabajan los territorios. Y en ese sentido nombras a Lederach, que creo que es una figura central para muchos de nosotros, y el tema de la imaginación moral creo que nos ha traído un concepto y una idea fuerza importante. Yo creo que escuchar, Lucía, al otro con atención es llenarse de la capacidad de imaginarlo moralmente. Eso quiere decir que escuchar esos dolores o esas tristezas o esas ausencias o esas violencias que se han ejercido contra los cuerpos nos da más contenido para poderlo imaginar, es decir, quién es ese otro al que le pasaron tantas cosas y que tú escuchaste muchos de esos otros. Y es sobre lo que quisiera que habláramos, porque yo sé que ustedes han ido a muchos lugares. César decía, me llamaron rápido que hiciera unos talleres hace unos días, y yo, no, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? No, usted es músico, haga alguna vaina, pero cuéntenme. Evidentemente no es lo mismo ir a escuchar a alguien en el nororiente antioqueño, a otros, a los llanos, en fin,
la tesitura de este país, la diversidad, lo que no hemos comprendido, eso que en la Constitución está expresado como una idea política, quizás no lo hemos experimentado los colombianos, no lo tenemos incorporado en nuestra imaginación moral. Así que me gustaría que los dos hablaran sobre eso, sobre ir a escuchar a esos otros que no necesariamente aparecen en los recuentos de la prensa, o que han aparecido gracias a compañeros nuestros, a Jesús Abad y a tantos otros que se han caminado al país, Alfredo Molano, que fue un comisionado de la verdad también. Pero me gustaría que nos hablaras de esas noticias de ese país que tú escuchaste en estos 5 años, porque creo que es con ellos que hay que construir, y son ellos los constructores de esa paz, a través, por supuesto, de un ejercicio que es un ejercicio cultural y de arte, que es escucharse, hablar, y a partir de ahí imaginar un futuro, como está diciendo César. Muchas gracias. Voy a aprovechar para empatar con 2 cosas que me quedaron de la conversación anterior, que me pareció de la mayor importancia y que no quiero que se me queden por fuera, pero que tienen que ver con tu pregunta. Yo me he preguntado muchas veces si será que es que el Ministerio de Cultura tiene que hacer lo mismo que hizo Bogotá, de separar cultura de artes, para poderle poner atención al tema de la cultura, porque se nos va la vida en el tema de las artes sin pensar las culturas. Yo creo que lo que hizo Bogotá es muy interesante, y Santiago pues es artífice de buena parte de eso, y es poder pensar por un lado cuáles son esos paradigmas culturales o esas herencias culturales que hay que refundar o rehacer o mejorar, y ponerle atención al tema de la diversidad. Por ejemplo, Bogotá ha hecho una tarea muy bella en ese sentido, y en el otro sentido pues el estímulo a las artes como una expresión de las culturas. Yo siento que están un poquito más divididos hoy esa Secretaría y de Artes de lo que deberían estar, pero a mí me parece que, por ejemplo, la tarea hoy de la reunión del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación no tendría tanto que centrarse en la idea que ha circulado tanto de que todos los niños tengan acceso a las prácticas culturales, a las prácticas artísticas, a la formación artística, que me parece que es necesario y fundamental. El ser humano necesita recrear su existencia, y para eso están las artes, y para reencontrarse con los otros, sino también ponerle al Ministerio de Educación la tarea de reconocer las diferencias, de reconocer la riqueza cultural de este país. Es que es impresionante que hayamos pasado por la educación básica, primaria y universitaria sin nombrar a los pueblos indígenas. Nadie nos enseñó nada. ¿A quién le enseñaron aquí en la escuela de la riqueza que tiene Colombia en los pueblos étnicos, en los pueblos indígenas afro, palenquero y raizal? Yo no me acuerdo que nadie nos hubiera nombrado siquiera la existencia. En mi colegio me dijeron que en Antioquia eran los notables, los tamíes y los no sé qué, no me acuerdo. Y cuando llegué al Museo de Antioquia, que no fue en el siglo antepasado, sino en el pasado, había una sala de culturas prehispánicas. Es decir, todavía hace 20 y pico de años o 30 años, 20 y pico de años, los indígenas eran considerados un asunto de la prehistoria. Es imposible que, y por supuesto de los afro menos. Yo no conozco un solo texto escolar dedicado al reconocimiento de las culturas afro, ni uno, ni de las indígenas. Eso no tiene presentación. Es decir, sigue siendo, como lo ha dicho William Ospina, una cultura de blancos, castellanos y católicos. Es imposible que nos reconozcamos en la diversidad si nadie nos ha hablado nunca de la importancia de esas culturas. Entonces la conversación hoy tiene que arrancar ahí, porque no se trata de reconocer el bullerengue o de reconocer el mapalé o de reconocer solamente, sino de abrir lo que significa para un país ser esa riqueza cultural que somos.
Ni se diga de las ideologías y ni se diga de las religiones. Este es el único país del mundo, creo yo, donde todavía lo asustan a uno con el comunismo. Y una masa muy importante de la sociedad está asustada con el comunismo. Y sacan un señor castrochavista. La ignorancia de nosotros mismos, la ignorancia de lo que somos, nos impide vivir. William Ospina decía también una cosa que yo quiero mucho, y es: quien no ama lo propio odia o envidia lo ajeno. Y eso parte de la primera pregunta que tú hiciste sobre la autoestima. Es muy importante que nos reconozcamos orgullosos de nosotros y de los otros. Por eso esa tarea tan importante de abrir la puerta a reconocer esas otras culturas y a reconocer la riqueza de esas culturas que nos hacen mejores seres humanos, que nos hacen mejor nación. Exupéry decía: si difieres de mí, lejos de herirme, me ilustres. Y tú decías, Tatiana, es en la riqueza de la diferencia donde tiene que fundarse la construcción de una ciudadanía para la paz, de una ciudadanía cultural. Eso es lo que le estamos pidiendo desde la Comisión de la Verdad al Ministerio. Creemos una ciudadanía para la paz fundada en el reconocimiento y valoración de la diferencia, fundamentalmente, y en el entrenamiento en la deliberación, que es una cosa que se nos pasó que tampoco nos enseñaron, entonces nos matamos cuando nos encontramos los distintos. Y voy a tu pregunta de manera breve. La tarea que hizo la Comisión de la Verdad es una tarea que ojalá pudiera hacer mucha más gente de este país, y es escuchar, pero escuchar con humildad, y escuchar no para reafirmar lo que creemos, sino para entender al otro y entender esas otras construcciones culturales, políticas que hay en la nación, para poder construir un relato suficientemente comprensivo y suficientemente enriquecido. Y esa es una tarea muy difícil, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar. Uno escucha lo que quiere y uno escucha a los que ya reconoce. Entonces, en ese sentido también pudimos asomarnos a la humanidad de muchos otros, al abismo de muchos otros, que se abrieron, primero porque no era una verdad transaccional, es decir, de eso no dependía un subsidio o un castigo, nada, era una cosa voluntaria, que es muy hermosa, como las víctimas lograron volver a nombrar su dolor para que nos salváramos nosotros de esa repetición, de ese trauma en el que vivimos, cómo los responsables pusieron su vergüenza al servicio de la patria para que nosotros no repitiéramos esa historia. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande, que yo se los voy a recalcar aquí, es que dejamos una página web que está llena de testimonios de país, está llena de riqueza de la diversidad. Ahí están, hay videos, documentales, hay películas, hay obras de teatro, hay canciones, hay encuentros entre víctimas y responsables, hay reflexiones de los responsables, porque quisimos que esa experiencia que nosotros tuvimos la pudiera tener mucha más gente, que no quedara solamente un texto ahí, sino que esa posibilidad de abrirnos del gueto en que vivimos en guetos, muchos guetos, cada vez más, porque cada vez tenemos más miedo del otro, se pudiera abrir y pudiéramos ver esas culturas indígenas hablando de sus ejercicios de resistencia y de sus saberes, esas culturas afro, pero también oír a Mancuso, y también oír a Juancho Dique, el de las masacres horribles de Montes de María, porque ahí hay un ser humano que hay que rescatar, hay que darle la mano también para que se salve, pero porque ese ser humano que odiamos es el síntoma de la sociedad que hemos construido, no es el mal, es el síntoma de la sociedad. Pongo un último ejemplo, el iguano, que es mi amigo hoy.
El iguano es Jorge Iván Laverde. Jorge Iván Laverde fue el que pues lideró todo ese proyecto paramilitar en la zona del Catatumbo, hizo los hornos crematorios. Y yo le decía a Jorge, ¿cómo lograste llegar a ser el monstruo que llegaste a ser? ¿Cómo llegaste a hacer eso que llegaste a hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Porque él es un niño de una vereda en Urabá que hubiera querido ser cantante. Ustedes no se imaginan el cantante que es. Pero eso hubiera sido su sueño, eso lo hubiera salvado. Un aliento mínimo de un curso de música en la escuela le hubiera abierto ese camino y se hubiera metido por ahí. Pero no, llegó primero la guerra que la música. Y Jorge Iván le daba mucho trabajo entender. Ellos tienen han tenido muy poquito tiempo para discernir qué fue lo que les pasó. Y como las preguntas que les hacen son para enjuiciarlos, tampoco les ayudan mucho. Pero un día me llama y me dice, Mona, ya entendí, la ignorancia. Si yo supiera lo que sé hoy, conociera lo que conozco hoy, yo no hubiera llegado a ser el ser que llegué a ser. Y lo tiene clarísimo y ha hecho un desarrollo hermoso, y esto me refiero es que necesitamos abrir más el mundo para poder comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Y el arte es una vía muy propicia para ello. César, tú decías ayer, y lo repito, que es muy distinto ir a un lugar que a los no hemos entendido que eso que llamamos los territorios no son una abstracción, digamos, que puede ser Honda, o puede ser La Dorada, o puede ser Villavicencio. Los seres urbanos como nosotros, y sobre todo la centralidad bogotana, tiene una suerte de confusión muy profunda de lo que es el país, y en ese sentido es profundamente ignorante también. Es decir, el conocimiento no solamente es la literatura, la música, el arte, sino el conocimiento es existir en otros lugares, imaginar cómo se llaman las cosas, cómo se llama nuestra naturaleza. No tenemos idea de esas cosas. Y yo creo, no sé si conocen la historia, de 1968, después del primer periodo, digamos, de la violencia, como lo llaman los historiadores, los medios de comunicación hicieron un pacto en donde no se iba a comunicar esa historia de violencia, sino en clave criminal. Es decir, la noticia roja del periódico, y entonces eso evidentemente le quitaba el peso y la carga de la guerra, y se volvían noticias de gente que iban matando por ahí. Eso fue, así crecimos, digamos, hasta los años 90, cuando se fundan las primeras unidades de derechos humanos en los medios de comunicación, en específico en el colombiano. Pero yo sí creo que el arte en Colombia, la música en particular, ha logrado hacer eso mucho antes que la sociedad. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de la música, porque la nueva música colombiana, que empezó justamente cuando tú arrancabas a mediados de los 90, ha incorporado esos sonidos, esas sensibilidades a músicas que se suponen más urbanas. Es decir, yo creo que el arte también tiene cosas que enseñarnos en ese sentido, de escuchar, vivir con los otros e incorporar para engrandecer el conocimiento. ¿Cómo ves tú ese asunto y esa incorporación de ese país que muchos otros no han querido mirar? Son como 10 preguntas. No, pero hace poco en el TEC de Monterrey estaban hablando sobre un concepto. Dice que el progreso de los pueblos, la evolución de los pueblos, se debería poder medir en la salud cultural de los pueblos. Y ese concepto de la salud cultural a mí me ha atrapado particularmente. ¿Qué es eso de tener una sociedad saludable culturalmente? Y un poco la pista es, claramente, mucha gente podría entender que salud cultural es que haya muchos conciertos o muchos eventos o mucha plata para la cultura, digamos. Salud cultural es que finalmente todas nuestras prácticas culturales tengan en su esencia más perfecta una vocación por la vida, por lo vivo. Y
digamos que ese es el punto central en el que yo me he podido encontrar incluso con personas con las que tenemos diferencias políticas, y es que finalmente parecería haber un amor por lo vivo, cada quien a su manera, pero este amor por lo vivo no puede excluir, digamos, esta manera de entender el mundo tiene que convocarnos a todos. Ese presupuesto que se incrementa en el Ministerio de Cultura es también para los que no piensan como yo, esa persona que hace una obra de teatro para declarar otra manera de entender el mundo, tiene que tener la posibilidad de montarla y ponerla en escena. No es la cultura para los que supuestamente piensan igual o piensan a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Es una cultura que permita que el otro también se exprese y que además nos desmonte esta idea de que el actor cultural es el que está bien. Nosotros no estamos bien tampoco, digo, mentalmente ni emocionalmente, y en la cultura hay corrupción, y en la cultura hay esa cosa de que la cultura es la sanación de la sociedad, y que claro que sí, creemos en eso profundamente, pero partimos del presupuesto de que aquí también hay mucho trabajo por hacer. Yo en esos viajes de lugares, y por eso tal vez me puedo permitir hoy, cuando me dicen rápido unos talleres, no sé qué, hacer la pregunta, ¿no? Y es porque y la Mona lo puso en términos de cantaleta, y esta es mi cantaleta, ahora viene mi cantaleta. Hay tres cosas que yo entendí en esos viajes. Una es la urgencia de desmontar el patriarcado. Eso es una cosa realmente contundente. Las masculinidades nuestras generadoras de mucha guerra. Sobre eso podríamos también hablar muy largo, pero después de ver desde los muchachos en las orillas del Cauca, uno saca la conclusión de que estos hombres entrenados para competir, este hombre, y lo dice el padre Pacho también en algún lugar, dice: yo te voy a demostrar a ti que yo te puedo hacer más daño que el que tú me puedes hacer a mí. Y en esto se nos va a ir la vida, o del uno o del otro. Y esa manera de entender nuestra puesta en escena ha sido generadora de grandes tragedias. Hombres que crecimos en contextos donde nos dijeron que teníamos privilegios sobre las mujeres, porque nos pusieron más alimento en el plato, porque nos dieron más permiso para salir por la noche, porque nuestras hermanas lavaban la ropa, porque hacían el oficio y nosotros íbamos con los amigos, porque, en fin, no importa, pero hombres que crecimos saliendo al parque a hacer barras porque pensamos que nuestra masculinidad se medía en términos de fuerza y que eso determinaba la capacidad de demostrarle a los otros hombres lo hombre que yo era. Hombres que nos criaron con esa parte femenina completamente bloqueada, amputada, que nos cuesta mucho trabajo la expresión del poder femenino. Y esos hombres, para mí, en medio de mi cantaleta, han sido generadores de muchas de nuestras peores capítulos de la violencia. Sí, no voy a entrar ahí, pero esa masculinidad que es urgente, que la cultura también hoy en día está tratando de abordar, de desmontar, de unos modelos de éxito que para mí también son completamente errados. Hay una canción de reggaetón que dice: vivo rápido y no tengo cura, y de joven para la sepultura. Esta es una canción de J Balvin. Pero cuando uno oye esa canción en la Comuna 13 y ve que el pelado de verdad tiene un orgullo de morir a los 15, a los 16, y porque van al cementerio a cantarle, porque es un berraco, porque se murió temprano, a mí me parece que estos modelos que hemos construido de ser alguien en la vida, de representar un modelo digno de mirar o de admirar, ha sido muy dañino. Esta cosa que obviamente que está, ayer lo hablamos en la publicidad, que está asociado al tener plata, o al tener una buena moto o unos buenos tenis, o al tener más hectáreas de tierra, o al tener
pero es un tener. Y entonces me decían que los muchachos del Cauca ya no quieren por los viernes tomar biche, sino que quieren traer la botella de whisky. Y entonces para poder traer la botella de whisky necesitan sembrar la coca, porque es lo que les está dando la platica para poder hacer eso que le dice a los demás que a ellos les está yendo bien. Y esos modelos de éxito, pues nosotros también desde las artes deberíamos estar preocupados por contrarrestarlos. Personajes que son profundamente exitosos y que tienen un pedacito de tierra, que la cultivan y la ven florecer una vez al año, y no tienen redes, no tienen grandes maquinarias, pero que son profundamente exitosos. Y los muchachos hoy también andan con una moneda de cambio que es todavía más peligrosa, que es los views, los likes, ¿no? Esta es una cosa que te dice, si tú eres exitoso en la vida, tienes muchos likes. Y en la persecución afanosa de eso, suceden una cantidad de cosas agresivas contra nuestros mismos, sí, contra los mismos jóvenes. Hablábamos en Quibdó de cómo hay un incremento en el cáncer de útero, por ejemplo, producido por un producto que ellos llaman el Alisé, que es para alisarse el pelo. Y pues no es el Alisé, porque el Alisé es más caro, es el que construyen de manera artesanal, que produce el mismo efecto. Y el tema tiene que ver con la necesidad de llevar el pelo liso, ¿no? El pelo malo, que era el pelo crespo. Y entonces ahora para ir para ir a la entrevista de trabajo hay que llevar el pelo liso, para ir a los 15 años pelo liso, y entonces ¿cómo llevamos a estos modelos a que nos aprieten, nos torturen, nos transformen, nos maltraten? Y jugamos a eso, sin descanso. Y por último, una sociedad que no quiere reconocerse en paridad con las otras especies, con el río, con la naturaleza, sino que todo lo que está allá afuera es para mí, o para comérmelo ahorita al mediodía, o para desviarlo para que... Una vez en Cali, un señor me invitó a su finca, y en la finca me muestra que el río pasa por el medio de la sala y el comedor, y había un puente para pasar de la sala al comedor, o sea, una vaina, puente de cristal además. Y cuando el tipo ya estaba borracho me dice, me ha dicho que un arquitecto de Holanda le ayudó a cambiar la trayectoria, pues, de esa quebrada que bajaba. Cuando ya estaba borracho el tipo me dice, mire, es que hay una gente de abajo unos hijueputas que se quedaron sin agua y me la tienen montada. Y yo pensaba, ¿dónde se originan realmente nuestras violencias, no? ¿En qué? Y una de lo que puedo leer allí, un señor que no dispara, que ha estudiado, que ha viajado, es su profunda desconexión con esto del planeta. Hay un pajarito que se llama el zorzal, y a mí me ha atrapado mucho la historia de ese pájaro, porque anticipa los huracanes. Y él, una semana antes de que llegue un huracán, migra, se va. Y bueno, y aves que atraviesan continentes enteros en línea recta, en la misma época del año, pasando por los mismos árboles, sin ningún GPS ni nada. Pero nosotros hemos sido incapaces de ver eso, de reconocer eso, de que no somos otra cosa que nos hemos dedicado a copiar y a calcar lo que la naturaleza nos enseña. Tratar de volar, de andar por debajo del agua, pero entonces, a mí, y con esto cierro, perdón que me extienda, esas tres cosas son mis tres cantaletas que he podido entender en esos encuentros con la gente. Es que la masculinidad le ha hecho mucho daño, que mientras haya esos modelos de éxito seguimos enfrentados, y que mientras no miremos esas otras inteligencias que nos bajen el ego, que nos conecten con otras cosas más esenciales, la guerra continúa. Y esa tal vez debería ser una de nuestras afanes, y es por lo menos para mí uno de los afanes desde
desde mi ejercicio artístico. Lucía, César habla de algo que creo que es central y es central también en el informe que ustedes produjeron, y es, ustedes hablan de que hay que hacer un trabajo muy profundo en la sociedad, desterrar los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, los prejuicios sexuales, y me gustaría que te refirieras a ese tema porque a veces, para entrar quizás en una autocrítica, quienes creemos que sabemos algo o quienes creen que saben algo se la pasan haciendo diagnósticos, pero cuando llegan a la realidad y les toca pues no desviar el río para hacer esto, ni dejar sin agua a las personas, digo, lo que se supone que sería lo normal y elemental, digo, aquí mismo que Onda esté creciendo culturalmente todos lo celebramos, pero si no se puede construir un piso más para no dañar al vecino, pues no se puede, y no hay que buscar la manera de que sí se puede, porque hay unas formas del territorio, de este territorio, que uno tiene que respetar cuando llega allí. Me gustaría oír, me imagino que ustedes reflexionaron un montón sobre esto, porque es que ahí hay un cambio cultural muy profundo, que donde no empiece a ocurrir, pues la condena, como dice César, es muy grande. Si seguimos admitiendo esas masculinidades, si seguimos admitiendo esas violencias contra la naturaleza, que es precioso el informe que ustedes produjeron sobre el daño a la naturaleza y la violencia en contra de la naturaleza, del que muchos, por cierto, se burlaron. Ah, no, ahora resulta pues que hicieron sangrar a los pobres árboles, como si fuera una broma. Y creo que no hemos interiorizado eso. Me gustaría oírte esa reflexión porque a veces hablamos de afuera y no hablamos de nosotros mismos. Gracias por la pregunta. Nosotros llegamos a la conclusión de que la guerra no es solo la confrontación entre unos grupos armados o entre los grupos armados y el Estado. Esa es como la evidencia de las violencias, como lo que aparece. Y lo que hay detrás es un profundo desprecio por el otro, por la otra, por lo otro. Eso es lo que está en el corazón de la conflictividad, y por eso uno se pregunta por qué Venezuela, si tiene las dificultades que tiene, por qué Ecuador, si tiene las dificultades también que tiene tan similares a las nuestras, no es una sociedad en guerra. Y nosotros llegamos a una conclusión, es que la construcción del otro, la otra y lo otro en Colombia es súper problemática. Nosotros estamos llenos de prejuicios, llenos de juicios sobre los otros, llenos de miedos sobre la diferencia. Y si eso no se resuelve, es imposible que Colombia transite a la paz, porque eso no solamente tiene que ver con el trato que yo le doy al otro, a la otra o a lo otro que es el medio ambiente o la naturaleza, sino que tiene que ver con que eso está incorporado en el Estado, y entonces el Estado y los gobiernos se han dado el lujo de abandonar enormes sectores de la sociedad por ese desprecio que está fundado en un clasismo, en un racismo, en un patriarcado que es absolutamente intolerable y que nos atraviesa a todos nosotros. Es decir, lo que nosotros somos individualmente se convierte en una manera también colectiva en que el Estado termina expresándose, o el Estado es un Estado de élites, un Estado de privilegios y desprotecciones, donde inmensas capas de la población no solamente han sido abandonadas, sino que han sido humilladas, han sido agredidas, han sido despreciadas, hasta el punto de que un presidente se da el lujo, uno y otros, de no recibir a los indígenas que vienen marchando desde el Cauca, que se dan el lujo de tener abandonados sectores inmensos de la población como el Pacífico colombiano. No hay sino que ver los indicadores de desarrollo del Pacífico colombiano y la manera como el Pacífico colombiano abandona las riquezas culturales de esos territorios para que otros puedan hacer uso y abuso de ellas, en la Amazonía, en el Pacífico, en la Guajira.
Entonces la guerra es un asunto que está fundado en esa noción tan precaria que tenemos, tan estigmatizante de el otro, la otra y lo otro. Y por eso la transformación cultural es absolutamente necesaria para poder construir la paz. Nos parece normal las humillaciones que han vivido. Ahí contaba César que estaba en Cartagena en un evento muy importante, invitó a un grupo de músicos populares y no los dejaron entrar al hotel. Y nos parece normal, es decir, no levantamos la voz, no gritamos por ese otro. Mataron en este país a 450.000 personas, es la cifra que nosotros tenemos de homicidios, y como eran campesinos, y como eran pobres, y como eran negros, y como eran indígenas, gracias mi amor, no nos importó, no levantamos la voz suficientemente. Entonces nosotros tenemos esa tarea de reintegrarnos al mundo, de convertirnos en una sociedad civilizada. Somos una sociedad bastante precaria en ese sentido, una sociedad de guetos, una sociedad que ha alimentado el miedo al otro, un Estado que tiene miedo al pueblo. Por eso yo también celebro enormemente esta oportunidad que tenemos, y tenemos que ser capaces de convertir en una realidad esta oportunidad histórica que tenemos de que hay un presidente que es capaz de nombrar en Naciones Unidas a una indígena, que tiene una vicepresidenta negra, a un ministerio que está hablando de las culturas, las artes y los saberes. Es decir, ahí hay una oportunidad, así sea el solo relato, así sea la sola narrativa, ya es muy importante. Ya eso habla de otra posibilidad que tenemos de ser humanos con los otros, de que nuestra humanidad sea una humanidad plena y una humanidad digna y una humanidad decente y una humanidad fundamentalmente incluyente. Yo diría, con respecto a los territorios que le preguntaste a César, que nosotros los blancos, yo pues es que no me llamo ni mestizo, soy como transparente, los blancos castellanos y católicos no sabemos del territorio y no sabemos de la cultura. Cuando uno va a Huapi, cuando uno va a La Guajira, cuando uno va a esos territorios donde la gente tiene una tríada que es cultura, territorio y espiritualidad, entiende lo que eso significa. Nosotros, a usted le da lo mismo estar aquí que en España, y a mí me da lo mismo estar aquí que en Cali, y me da lo mismo el bullerengue que el rock. Para esas comunidades, esa tríada hace parte de su gran fortaleza, de lo que les concede el arraigo al lugar, el vínculo, el lazo de comunidad con los otros. Y yo creo que deberíamos aprender muchísimo de eso. Por eso yo quisiera que este ministerio le ponga más atención a las culturas y a los saberes, no solamente a las artes, y entienda que las artes son una expresión de ello, pero que haga visible la riqueza de las culturas y de los saberes, a ver si aprendemos alguna cosita. Y yo no quiero cerrar sin decir que lo quiero decir con todas las palabras, porque ya salí de la Comisión de la Verdad, donde no podía decir casi nada en público durante casi 5 años, que hoy no tiene presentación que el Ministerio de Cultura quiera borrar el trabajo de las redes de orquestas y fundar una nueva que además será clásica. Lo ha dicho el viceministro, que él va a acabar con batuta, y yo lo voy a decir porque ya tengo permiso de decir todo, y a mi edad lo puedo decir todo, que va a acabar con batuta y va a crear, él sí va a crear una red de orquestas clásicas. Yo, que fui fundadora de Batuta, porque yo estuve en la primera junta directiva de Batuta, desde ese tiempo pensé, qué pesar que tengamos que hacer música clásica. Desde esa época dije, ¿por qué música clásica? Y es por el paradigma de que la música se aprende solamente a partir de la música clásica, que no pasa de ser una categoría colonial, absolutamente colonial y excluyente,
Y desde ese momento, que eso fue pues hace mucho rato, yo dije que pesar, pero bueno, es un esfuerzo por formar a los chicos y darles una oportunidad, y trabajé muchos años en la Junta de Batuta y en promover a Batuta, pero que hoy el empeño sea seguir haciendo orquestas de música clásica cuando ya sabemos de la riqueza cultural de este país, y cuando la gente tiene que tener derecho a poder cantar lo que le nace del alma. Yo no sé si uno se levanta oyendo el bullerengue, cuando puede a través de Bach decir lo que tiene que decir, lo que le nace del vientre, del alma. Yo sí creo que hay que ponernos claros con eso, respetar y valorar las redes de orquestas clásicas que hay, que son bellísimas. No solamente es la de Batuta, es la de la Orquesta Filarmónica, las de las orquestas en otros lugares, la red de orquestas en Medellín de música clásica es una belleza. Hay muchas escuelas, pero que hoy el énfasis en este gobierno progresista no sea las orquestas de la diferencia, no tienen ninguna presentación. Y yo creo que hay que decirlo duro, porque no podemos seguir viviendo los códigos coloniales del arte que nos han impedido. Lo que hacen los indígenas es artesanía, nunca es arte. Y lo que hacen los negros también es artesanía, nunca es arte, por los códigos coloniales. Entonces yo sí creo que es muy importante, Santiago, que nos entiendan que este debate hoy hay que darlo en clave de este tránsito hacia la riqueza cultural de este país como el gran bien público que tenemos para disfrutar y para ser más grandes. Yo quería terminar con César con esta misma pregunta, y es: ¿cuáles prejuicios se han transformado en ti? Y porque parece que, aunque sea de un lugar o del otro el gobierno, volvemos un poco a los viejos presupuestos, como este que está diciendo Lucía, de creer que hay un arte que nos va a salvar y a resolver, y nos cuesta tanto reconocer que es allá donde está la respuesta no la tenemos nosotros. Sí, eso de la orquesta a mí me suena como que llegan los funcionarios y les dan unas fichas de un Lego para que armen, construyan su sueño de toda la vida. Bueno, hay una formulita, Juan, que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo cuando la conocí, es: ¿cómo vamos a salvar al mundo? Entonces dicen, necesitamos llevar la mayor cantidad de gente posible, lo más pronto posible, al nivel más elevado de conciencia posible. Esa es como la fórmula. No tengo ni idea quién se la inventó, pero era eso. Mucha gente lo más rápido posible al nivel más alto de conciencia. Entonces la pregunta es: ¿qué es tener un nivel más alto de conciencia? ¿Y quién nos guía en esa ruta? Hay un maestro, hay un manual, ¿no? Lo que sí es cierto es que sociedades como la nuestra han tenido en el dolor, en la tragedia, en la carencia, en el obstáculo, una cantidad de maestros y maestras que nos han puesto en una situación que nos obliga a salir a flote. Y ese dolor y esa carencia y esa tragedia y ese drama es el que hay que aprender a escuchar. Lucía no me dejará mentir que quienes son verdaderamente maestros en perdón, en reconciliación, es curiosamente la gente que más duro le ha pegado la guerra. Cuando uno habla en la ciudad, pues hay que matarlos a todos y hay que deshacerlo. Pero quien ha aprendido finalmente, quien contiene esa maestría, es precisamente quien ha atravesado por ese dolor. Entonces, a mí me interesa particularmente que nosotros podamos como país empezar a darle la voz realmente y a valorar esa voz a quienes han tenido la valentía de atravesar estos caminos y que tienen tanto para decir. Me siento muy convocado en estas palabras de Lucía, de Santiago, de Tatiana, de Juan, a que nosotros tenemos que ser cada vez más un liderazgo de la escucha, una posibilidad de escuchar. El líder no es el que se la sabe todas, o el que habla muy duro, o el que tiene muchos
¿cierto? El que se leyó muchos textos o muchas cosas, es el que escucha primero, el que escucha lo que no está evidentemente dicho, que está en lo profundo, y el que sabe qué hacer con eso que se escucha, en lo subterráneo, digamos. Y en esa lógica, espacios como estos, yo espero que sean semilleros de muchas preguntas que vayan destapando ese camino de cada vez más personas a niveles distintos de conciencia, no partiendo para nada del presupuesto de que quienes estamos aquí estamos más elevados del piso, ni mucho menos, sino que entre todos el banco lo que hace es como la aguja que hila un poco de gente y va acercando dos partes de un mismo tejido para hacer una manta que nos cubra a todos. Así que por ahí vamos, y como decía el maestro Juan Manuel Echavarría, su exposición decía que tenemos que aprender que hay que aprender más con los pies. Dice, aprender más con los pies es caminar el territorio, caminar el país. Y si hay algo que yo puedo decir que queremos hacer, que nos gusta hacer, es aprender con los pies, y yo dejaría esa invitación, que siempre se las digo a los muchachos en las universidades, en los colegios, que aprendan mucho con los pies, que salgan a andarse el país, que tiene mucho por decir. Quedar sin decir que iba a decir ahora, hablando de las músicas y de las diferencias, y sobre todo porque ustedes todos son más jóvenes que yo aquí. Cuando yo estaba chiquita, en las emisoras había 2 horas de música colombiana, una a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Era obligatorio, porque era una política, porque no se oía música colombiana. Entonces miren que ya hemos avanzado, pero además, entonces la música colombiana no era sino andina, no había sino música andina, es decir, música de los blancos, de las cordilleras donde habitan los blancos. Entonces lo quiero decir es para recalcar que hemos avanzado un montón. Hoy ahí uno prende las emisoras y hay mucha música colombiana, y realmente es el arte y es la música, sobre todo la música, que es la que está más al acceso de la gente, la que nos ha permitido reconocer la diferencia. No es la política ni es la economía, por supuesto, eso no están interesados en ello, pero también entonces es nuestra obligación no devolvernos, insistir en no devolvernos, en no seguir reafirmando como únicas ciertas expresiones culturales, o como más valiosas, o como las más necesarias e importantes, porque ya hemos avanzado un montón. Yo a los dos le doy las gracias, y creo que habíamos pactado el encuentro hasta las 12 y sería imperdonable haber venido aquí y no escucharlos a ustedes. Entonces se trata en estos 20 minutos